Una de las cosas que nos hace ser humano es hacernos preguntas. Esto se puede decir que es lo que nos diferencia de otras especies. Y esta cualidad que tenemos de hacernos preguntas, justamente este espacio es un espacio idóneo para poder hacerlas. ¿Sí? Vivimos en un mundo atareado donde la vida avanza rápidamente, donde no hay espacio a veces para hacernos preguntas, pero justamente el espacio de la fe es un espacio para ahondar preguntas profundas. ¿Sí? Y quería plantear una pregunta que es una pregunta que ha estado a lo largo de la historia, que es la siguiente. ¿Para qué vivimos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro anhelo, nuestros recursos, etcétera? Esta pregunta de ¿para qué vivimos? Es una pregunta súper importante y de las preguntas como de una reforma centrales de la vida. ¿Ya? No sé si les pasa a ustedes, pero a veces justamente esta vida acelerada, esta vida que tenemos, que corremos, que pasa las semanas y las semanas, es importante poder detenerse y hacerse esta pregunta. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a sondear esta pregunta, que es una pregunta que está en el presente y quise poner esta imagen porque justamente vivimos en un tiempo acelerado. ¿Sí? Vivimos en un tiempo donde a veces cuesta como plantearse estas preguntas, pero eso no significa que esta sea una pregunta del presente. Ya si nos acercamos, por ejemplo, al tiempo de Jesús, también era una pregunta importante. Ya eran otro tiempo, era un tiempo más calmado quizás de nosotros, era un tiempo que tenía más espacio de meditación, etcétera, pero estaba la misma pregunta. Y Jesús aborda esta pregunta a través de una enseñanza, ¿sí? Que es la siguiente, que dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Todos hemos escuchado probablemente este dicho, ¿verdad? Es un dicho popular, de hecho uno lo encuentra en diccionarios como de significados como de la lengua española y todo eso, que de una u otra forma ha traspasado la cultura, ¿ya? Pero tiene un significado bien profundo que hoy día vamos a estudiar. Así que le invito donde están, que podamos hacer una oración. Jesús, gracias Señor por este día, gracias por la oportunidad que nos da de estar acá, de poder estar reflexionando, Dios, sobre tus enseñanzas, sobre todas las cosas que tú enseñaste, Dios, para nosotros y nosotros. Si queremos en este día, Dios, tener un corazón abierto para escuchar de ti, Señor, y también que puedas tú dirigir y bendecir este mensaje. Gracias, Señor. Amén. ¿Está la Nati por ahí? Le voy a invitar a que pueda pasar porque nos va a ayudar a hacer la lectura. Si la quieren seguir, es Mateo 22, del 15 al 22. Ya también va a estar proyectada acá atrás. Y Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios del rey Herodes, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. Del César, respondieron. Entonces, dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. muchas gracias. Sí, una narración que quizás la conocemos, ya alguno de nosotros las conoce, pero que queremos profundizar en este día. ¿Sí? Primero algunos datos de contexto. ¿Ya? Esta escena está dentro de los capítulos 21 a 25 del libro de Mateo, que es una sección que empieza justamente con esta entrada de Jesús a Jerusalén, ya que fue la última semana justamente de Jesús que tradicionalmente nosotros celebramos como la Semana Santa, ¿sí? Y el primer día, el domingo de Ramos, ¿sí? Entonces ese fue el día que Jesús entró
y durante esa semana pasaron varios acontecimientos interesantes. Uno de ellos, y que fue de los primeros, fue que Jesús entró al templo y vio que estaban justamente las personas cambiando dinero, estaban vendiendo animales, y se había desvirtuado de una otra forma el propósito de lo que era esa fiesta, que era una fiesta para buscar a Dios con el corazón, se había transformado en una fiesta religiosa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Da vuelta a las mesas de los cambistas, ¿sí? Un acto bastante particular, ya muy interesante de analizar, porque habían monedas, ¿sí? Habían monedas y esas monedas quedaron regadas por el suelo. Después de este encuentro, ya, y también a raíz de otras experiencias que había tenido Jesús con ellos, Mateo narra diversos relatos que son relatos confrontacionales, es decir, conversaciones tensas, conversaciones de confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. Y una de estas conversaciones es el pasaje que acabamos de leer. Entonces, después de que Jesús dio vuelta a la mesa, después de que acusó de una otra forma a los líderes religiosos, estos se organizaron, ¿sí? ¿Y quiénes fueron primero los que se organizaron? Los fariseos, ya que era uno de los grupos religiosos de la época, que particularmente tuvo muchos encuentros confrontacionales con Jesús. Ya estos eran muy legalistas, tenían mucha religiosidad de una otra forma en sus vidas. Entonces, ¿qué pasó los fariseos? Que eran como, de una otra forma, hay gente muy docta, gente de mucho conocimiento, pensaron cómo tender una trampa a Jesús. Es decir, juntaron, sí, hay que frenar esto, sí, no lo podemos arrestar en público porque la gente lo sigue, entonces vamos a tratar de deslegitimarlo. Hagamos una pregunta que lo deje en vergüenza en público. Eso fue un poco lo que pensaron los fariseos. Y empezaron a pensar y se le ocurrió una gran pregunta, lo conversaron y después de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron a algunos de sus discípulos, o sea, no fueron ellos porque los iban a pillar en esta trampa, y a sus discípulos les dijeron que le fueran a hacer una pregunta a Jesús. ¿Sí? Los discípulos eran aprendices, ya que no simplemente obedecieron las órdenes de los que lo enviaban. Y juntos con ellos estaban los herodianos, ¿ya? ¿Quiénes son los herodianos? Eran justamente de una otra forma del partido o los partidarios de Herodes. Herodes era el rey, de una otra forma, el representante del Imperio Romano en la región. ¿Sí? Era un judío que gobernaba para los romanos en la región. Entonces, cuando manda con los herodianos, los manda con una reforma, era parte de la táctica de atraparlo. ¿Sí? Era hacerle una pregunta y que lo escucharan aquellos que apoyaban a Roma, que era el imperio que de una otra forma tenía control de la zona donde Jesús estaba predicando. Y estos fueron y dijeron, empezaron con palabras bastante, digamos, halagadoras, buscando probablemente no ser descubiertos, ¿sí? Buscando pasar desapercibidos. Recuerden que los que fueron los seguidores, ¿sí? Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. ¿Sí? Un preámbulo de una otra forma para la pregunta. Y viene la pregunta. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Quién es el César? De una otra forma, el presidente, digamos, en los dichos de hoy día, ya el gobernador de todo el imperio romano. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Para entender de una otra forma esta pregunta, profundizar un poco, hay que entender el contexto en el cual vivían los palestinos. ¿Ya? Había una tiranía romana muy fuerte. Tenía más o menos 70 años que Roma había conquistado esta tierra, la tierra donde vivía Jesús, Jerusalén y sus alrededores. Y ellos pusieron a los militares de una otra forma y sistemas de gobierno para gobernar sobre esas tierras. ¿Y qué es lo que ganaban de una otra forma los romanos? A través de los impuestos, ya que en realidad era como un saqueo, era un robo. Sí, eran impuestos bien gravosos, entonces la gente de lo poco que tenía se lo daba al imperio que vino y los conquistó. Entonces era un tema bien
era como un saqueo, era un botín de guerra, prácticamente, ese impuesto. Ya una tiranía romana que fue muy dura, que generó muchas muertes. De hecho, entre ellas, a mano de los romanos, murió Jesús. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Por qué es una buena pregunta? Digamos, tratemos de analizar un poco aquí el debate que se generó. ¿Por qué era una buena pregunta que los doctos fariseos, ya los secos, como diríamos nosotros de los fariseos, pensaron esta pregunta? Por lo siguiente, si Jesús decía que sí, iba a quedar deslegitimado ante sus seguidores. ¿Ya? De una otra forma, todos los judíos pagaban impuestos, pero nadie quería hacerlo. Entonces, si Jesús decía que sí, inmediatamente iba a quedar deslegitimado ante estas masas, de una otra forma, que seguían a Jesús. Pensemos en que entre las masas que seguían a Jesús, no todos lo seguían con buenas intenciones. ¿Sí? Había diversas motivaciones por las cuales seguían a Jesús. Entonces, si decía que sí, iba a quedar mal parado de una otra forma con sus seguidores. Pero, si decía que no, es decir, que no hay que pagar impuestos, estaban los herodianos, ¿sí? Estaban los herodianos y ellos iban a decir, oh, está llamando a la rebelión, a no pagar impuestos al imperio, ¿sí? Y lo podían acusar por sedición y justamente esa acusación implicaba la muerte, particularmente la cruz, ¿sí? Y si analizamos también un poquito el contexto, la verdad es que muchas de las revueltas judías del primer siglo estuvieron vinculadas con el no pago de impuestos. Ya cuando uno estudia el tema se da cuenta que hay alrededor de unas 30 rebeliones, gente que se levantó en armas contra los romanos, ¿sí? A través de líderes. De hecho, la Biblia menciona algunos en el libro de los Hechos, como Judas el Galileo, ¿sí? Que levantó un movimiento de masas y empezó a decirle a la gente, no hay que pagar impuestos. Y se levantó y al final se tomaron una ciudad, y vinieron los romanos, los crucificaron a todos, fue una derrota sangrienta. Pero las revueltas judías, o sea, el pago de impuestos era algo que tocaba de una otra forma las fibras del pueblo, ¿sí? Entonces, todos esos ingredientes hacen que fuera una pregunta difícil. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Y se la plantean en estos términos, ¿sí o no? Porque si decía que sí, iban a perjudicar a Jesús, y si decía que no, iban a perjudicar a Jesús. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Jesús responde, pero no responde ni sí ni no, si da otra respuesta. Y ante este ataque, Él da una enseñanza, ¿sí? En medio de un ataque directo, Él tiene la compasión para dar una enseñanza a los que lo estaban atacando, por preocuparse por sus corazones. Y les dice así, conociendo sus malas intenciones, es decir, se dio cuenta que era una trampa, ese es un punto muy importante, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tiendes trampas? Primero se dio cuenta de que era una trampa. Eso habla harto de una otra forma de la inteligencia de Jesús. Después dice, muéstrenme la moneda para el impuesto, y se la enseñaron. Y la moneda era justamente esta, era exactamente esta, ¿ya? Porque es el denario que se ocupaba justo en el tiempo de Jesús. Y Jesús dice, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Fíjense que habla de dos cosas. La Biblia lo hace textualmente. La imagen y lo que dice alrededor de la imagen. ¿Sí? ¿La imagen de quién era? Del César. ¿Sí? Particularmente en ese tiempo estaba Tiberio, ya que había sido hijo de Augusto, que había sido hijo de, así como de emperadores romanos, ¿ya? Pero particularmente su padre, que fue Augusto, su padre fue el primer emperador romano que instauró un culto para él, hacia sí mismo. Es decir, se transformó como emperador. Para entender esto hay que entender un poco la idea de la guerra de las galaxias, que ilustra un poco esta idea en película. Se transformó como emperador y pidió que la gente lo adorara. Entonces empezó una adoración hacia el líder principal, el César. Y esa es la cara del hijo de él, y lo que dice, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto.
¿sí? Esa idea del divino Augusto está expresando justamente la adoración que existía, que comenzaba a existir en Roma por sus líderes, que justo se dio en esta época. De hecho, un dato, ¿ustedes saben por qué agosto se llama agosto? Por honor a Augusto, ¿sí? Que fue el papá de Tiberio. ¿Sí? En honor a él dijeron agosto. Y julio, en honor a Julio César, un dato que me llamó la atención. ¿Sí? En ese contexto de esta moneda, ya Jesús les dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y esta idea, ¿por qué es tan buena respuesta, digamos? Ya, una, porque no dice ni sí ni no, no cae en la trampa. ¿Sí? Segunda, porque usa una idea que es súper importante para los judíos, que es la idea de la imagen. ¿Cuál es la imagen de la moneda? La moneda tenía la imagen de César. Entonces aquí Jesús de una otra forma indirectamente evoca el Génesis 1, ya que era algo que tenían muy claro los judíos, que Dios creó al ser humano a su imagen. ¿Sí? Lo creó a imagen de Dios, repite. Hombre y mujer los creó. Esto era algo que tenían muy claro los oyentes que estaban escuchándolo, ¿sí? De que ellos habían sido creados a la imagen de Dios. Ellos tenían la imagen de Dios. Así como cada ser humano, independiente de su condición, ya de lo que sea, tiene la imagen de Dios, ¿sí? El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Entonces, de una otra forma, lo que le estaba diciendo Jesús, que así como hay una moneda que hay que darle al César, también nosotros somos una moneda. ¿De quién es la imagen de la moneda? Del César. ¿De quién es la imagen de esta moneda? De Dios. Le pertenecemos a Dios. Entonces, somos esa moneda que le pertenece a Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, de una otra forma tiene la imagen y pertenece a Dios. Y también evoca una segunda cosa, no solamente la idea de dar a Dios lo que es de Dios, evoca la idea de la imagen de Dios, sino también evoca el primer mandamiento. Ustedes saben que dentro de la cultura judía también existen los 10 mandamientos que están en la Biblia. El primero de ellos dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ellos, no te postrarás, ni los adorarás. ¿Sí? Y cuando habla de dioses ajenos, nosotros tendemos a pensar como en la figurita, ¿no? Ahí tengo la figurita, así como lo muestran las películas en Semana Santa, ahí están las figuritas como que eran los ídolos. Pero en realidad, cuando habla de dioses ajenos, está hablando de algo más profundo. Está hablando de cosas que toman en el corazón un rol más importante de lo que sería Dios. Es como vivir, por ejemplo, con mi mente y mi corazón dedicado, por ejemplo, a autosatisfacerme, ¿sí? O etcétera. Vamos a profundizar un poco más de eso al final. Entonces, cuando Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, le está diciendo, ustedes tienen la imagen de Dios y no pueden tener otros dioses delante de Él. ¿Sí? Y la moneda hablaba del divino César Augusto. ¿Sí? Y fue una respuesta impresionante, la verdad. Fue una respuesta así como cuando uno escucha un debate, no sé si le ha pasado viendo un debate que uno dice, oh, así como, fue una respuesta brillante en el momento indicado. Eso fue esto. Y no solo fue brillante, sino también fue compasiva. Porque en vez de atacar a los que lo estaban atacando, Jesús le estaba mostrando el camino de la verdad con esta respuesta. ¿Sí? Y los que lo enviaron, que recuerden que eran los seguidores de los fariseos, se quedaron asombrados. Así como, oh, así como que les pegó, les llegó. Y lo dejaron y se fueron. Así termina el relato. ¿Qué aprendemos de este relato? ¿Sí? Tratando de llevarlo un poco a la práctica, digamos. Dar al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya? Hay una interpretación coloquial, de hecho uno la encuentra en diccionarios, como de una otra forma de los significados de las palabras culturalmente, tanto en España como en Chile, existe esta idea, ya que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la gente lo entiende como que no hay que mezclar los temas terrenales con los espirituales. Lo terrenal, todo lo que tiene que ver de otra forma con lo que vivimos, para el César. ¿Sí? O sea, lo terrenal con lo terrenal y lo espiritual con lo espiritual. No hay que mezclar lo espiritual con lo terrenal. Esa es más o menos la idea que existe en la cultura. Pero Jesús está diciendo algo totalmente diferente. ¿Ya? Me costaba un poco expresarlo, pero lo anoté así. Tiene un significado mucho más profundo. Tiene muchas texturas, ¿sí? Tiene muchos matices que son realmente profundos de analizar. ¿Sí? Ahora voy a tocar solo un punto, pero podríamos profundizar mucho en el significado profundo de esta enseñanza. Una cosa que aprendemos ya de este pasaje es a admirar a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Al menos lo digo como lo procesé yo cuando estudié esto. Porque realmente Jesús era un tipo brillante. ¿Sí? Era un tipo inteligente, que en un momento donde los diversos poderes de la nación se estaban organizando para atacarlo, y fueron primero ataques intelectuales, Jesús respondió sabiamente a todos, ¿sí? Y eran respuestas brillantes, ¿sí? Eran respuestas brillantes. Así como los discípulos de los fariseos se fueron asombrados, nosotros al leer este pasaje deberíamos asombrarnos también. Asombrarnos de lo que dijo Jesús. ¿Asombrarnos de qué? De su inteligencia. ¿Sí? La capacidad que tuvo de entender la situación y de responder. Es algo realmente brillante. Es algo realmente brillante. Y eso deberíamos admirarlo, asombrarnos. También la sabiduría con la que respondió. No solo fue una respuesta inteligente, sino también fue una respuesta sabia. En el pleno sentido del término. ¿Sí? Fue una respuesta muy sabia. Y también la compasión, ¿sí? Porque lo estaban atacando, él no regresó piedra por piedra, sino que le tiraron una piedra y él respondió con compasión, tratando de transmitir la verdad a aquellos que lo estaban atacando. Realmente es algo que debe sorprendernos, debe tocarnos. ¿Sí? La inteligencia de Jesús, la sabiduría que tuvo en ese momento y también la compasión que expresa esta escena, es algo realmente maravilloso. Y también nos desafía, ¿sí? Sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo hoy día, de acalorados debates. ¿Sí? Vivimos en un tiempo donde, particularmente, por ejemplo, en el terreno de lo político, ya antes eran como ideas más de centro, ahora se están radicalizando los extremos. ¿Sí? Y hoy día, para un lado o para el otro, existen conversaciones realmente que son, como se dice coloquialmente, mala leche. Preguntas que le hace alguien a otro para dejarlo mal. De hecho, así en general está funcionando la política, yo veo en Chile. ¿Ya? Cada cosa que hace uno es estratégicamente para quedar bien parado, para tener votos y arruinar al otro. Y por el otro lado también. ¿Sí? Una lucha de poderes. ¿Sí? Y eso también se da en nuestras relaciones cotidianas muchas veces. Nos paramos en un terreno donde nos creemos así como hacedores de la verdad, ¿sí? Y entramos en estas disputas. ¿Sí? Y lo que estamos analizando acá es una disputa. Entonces, tenemos mucho que aprender de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dialogamos con alguien que piensa distinto a uno. ¿Sí? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo interactuamos? ¿Sí? ¿Cómo respondemos a alguien que me plantea una idea que es distinta a lo que pienso, a lo que siento, ¿sí? O que va en contra a las ideas que, no sé, que uno tiene preestablecidas? ¿Sí? ¿Cómo respondemos en el Facebook o en el Instagram? ¿Sí? Es algo que yo creo que este pasaje nos llama a cuestionarnos. ¿Sí?
a llenarnos de Jesús para responder con su inteligencia. O sea, hay que ser inteligente. El cristianismo no solamente es compasivo. ¿Sí? Cuando se habla en la tele, por ejemplo, particularmente de la iglesia evangélica, se habla mucho, sí, ellos ayudan en la cárcel, ayudan en los hospitales. Y es cierto, la compasión es un sello del cristianismo, pero la inteligencia también. ¿Sí? La cristiandad tiene una herencia de pensamiento profundo, ¿sí? Y tenemos que fomentar de una otra forma esa inteligencia en nuestras vidas y en nuestra forma de vivir la fe en un mundo que está cada vez planteando más preguntas, no fáciles, ¿sí? para el cristianismo. La sabiduría y también la compasión. No responder como piedra contra piedra, ¿sí? Cuando nos ataquen, por ejemplo, particularmente cuando nos ataquen por nuestra fe, por nuestras creencias, sino tener esta inteligencia de la mano con esta compasión de Dios, ¿sí? Para responder de una otra forma a los momentos de confrontación. Y respecto a esta compasión, podemos regresar a la pregunta que planteé al inicio. ¿Para qué vivimos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros anhelos, nuestros recursos? ¿Qué nos mueve desde que nos levantamos? ¿Qué me motiva a levantarme? Bueno, una pregunta es si uno está motivado a levantarse, ¿ya? Pero ¿qué me mueve? ¿Sí? ¿Qué ocupa mis pensamientos? ¿Qué ocupa mis deseos? ¿Qué ocupa mi tiempo? ¿Qué ocupa mis recursos? Etcétera. Que eran preguntas que de una otra forma Jesús estaba diciéndole a la gente cuando le dijo, ustedes pueden servir de una otra forma, metafóricamente, a ídolos, ¿sí? A tener dioses ajenos delante de mí, o tienen la imagen de Dios y pueden entregar su vida para el Dios vivo, ¿sí? Para el Dios que le da sentido a todas las cosas, para quien cuando uno se entrega a Él, nunca queda uno con las manos vacías, sino mientras uno más se entrega, Dios más te llena de vida. Y así como era una pregunta importante para los oyentes de Jesús, también es una pregunta súper importante para nuestro presente. Puede ser para ti, puede ser para mí, puede ser para los que nos rodean, ¿sí? ¿Qué es lo que mueve nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos motiva a movernos? ¿Sí? ¿Cuál es el eje de nuestra vida? Bueno, tú, yo y todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios. ¿Sí? Tenemos inteligencia, tenemos muchos atributos, podemos crear, podemos componer, ¿sí? Podemos amar, podemos hacer muchas cosas porque estamos hechos a la imagen de Dios. Y todas esas cualidades que tenemos, todas esas cualidades, todos esos talentos, todas esas capacidades, tienen un propósito, ¿sí? Y Jesús lo diría, den a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Y también pensar un poco en el gran mandamiento. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Si yo me levanto en la mañana y vivo todo mi día por motivaciones que no son de una otra forma entregar nuestra vida a Dios, estamos viviendo para otra cosa. Y eso rompe de una otra forma uno de los principales mandamientos que plantea el cristianismo, ¿sí? Que prácticamente es la idolatría. ¿Ya? Hay autores que lo mencionan, por ejemplo, como el deseo de poder, el deseo de autosatisfacerse, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo gasto mi economía en un año? ¿Sí? ¿Cómo invierto mi tiempo en un año? Amando a Dios, amando al prójimo, amándome a mí mismo, ¿sí? Porque amar al prójimo implica amarse a uno mismo. O para uno nomás, ¿sí? Dios dice, la vida está en dar a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Tú y yo somos la moneda, ¿sí? Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Y cuando entendemos eso,
no nos perdemos si no nos encontramos. Cuando entendemos que la vida que tenemos es algo de Dios, y cuando entramos en esta sintonía de vida, de vivir entregado por Dios, es realmente cuando encontramos la vida. Cuando nos desgastamos de una otra forma por lo eterno, ¿sí? Cuando nuestras inversiones ya tienen su corazón en lo eterno. Cuando nuestro tiempo, nuestro cansancio, tiene ese olor a eternidad, ¿sí? No a cosas pasajeras que mueren, sino a cosas eternas. Demos a Dios lo que es de Dios. Le invito a que podamos orar. Es una palabra, yo creo, bastante sencilla, pero a la vez profunda. Entonces, Dios quiere darnos vida en abundancia, y oremos para que todo esto que quizá no sea llegado a nuestra vida, a nuestro corazón a través de este mensaje, Dios pueda hacer algo en lo profundo de nuestros corazones y pueda darnos esa vida que Él quiere darnos. Sí, le invito a que si quieren inclinar sus rostros, y invito a los músicos que después van a cantar una canción. Jesús, gracias Señor por ser tan increíble. La verdad, al leer este pasaje, Dios, nos maravillamos de esa gran respuesta que diste, Señor. Una respuesta a quienes te estaban atacando, que eran personas sabias, eran personas de mucho conocimiento. Y tú no respondiste, Señor, como respondemos los seres humanos, que regresamos mal por mal, que nos enojamos, que nos airamos, Señor, que dejamos correr nuestro enojo, nuestra ira a veces cuando nos atacan, sino que tú respondiste con mucha inteligencia, con astucia, con mucha sabiduría, pero también con compasión. Tú no entregaste mal por mal, sino tú respondiste con el bien, el mal. Te pedimos, Dios, que en nuestras vidas, Señor, en nuestras relaciones, en nuestras interacciones, en nuestras conversaciones, en nuestros debates, podamos tener este corazón de poder no devolver mal por mal, Dios, sino de amar y también buscar esa inteligencia y esa sabiduría tuya, Señor. Que podamos ser compasivos aún cuando las personas quizás nos están atacando, Dios. Y también oramos por esto último, que tiene que ver para qué vivimos, para qué nos movemos, cuál es el propósito y el sentido de la vida. Hoy día aprendemos que este sistema, Dios, ofrece muchas cosas, Dios, con las cuales podemos llenar nuestro corazón, que son ídolos, pero al final del día vamos a terminar mucho más vacíos de lo que empezamos. Vamos a terminar mucho más desesperados, y queremos pedirte perdón, Dios, si en algún área quizás hemos estado haciendo esto, Señor. Hemos estado dándole metafóricamente al César lo que te pertenece, que es todo nuestro conocimiento, toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad de amar, de entregarnos, toda la vida que tenemos, todos nuestros recursos, nuestro tiempo, Señor, te pertenece. Y queremos quedarnos con el corazón, en nuestros corazones, con esa frase que tú, Jesús, dijiste, que tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por todas las personas que están acá, que están escuchando, Dios. Te pido que tú puedas bendecir sus vidas, que puedas bendecir sus corazones, Señor, y que cada día, individualmente y como comunidad, podamos encontrar esa vida en abundancia, que consiste, Dios, que el propósito de la vida seas tú. Gracias, Jesús. Le invito a escuchar esta canción, y si quieren seguir ahí orando o meditando en esta palabra, también lo pueden seguir haciendo.